Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Siempre ha habido un límite, siempre ha habido una distancia entre Dios y el hombre. Siempre ha habido una distancia entre Dios y el hombre. He estado hablando en estos últimos días en cuanto a quién es Dios. He estado hablando en cuanto a los altares de Dios. He estado hablando en cuanto a los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra. El reglamento que Dios le entregó al hombre a través de su palabra nunca ha cambiado. Dios decía, sigue siendo el mismo. Dios siempre tuvo una distancia entre el hombre y él. Hay varias historias de la palabra donde Dios nos muestra, donde Dios nos revela cómo Dios le daba órdenes a los hombres de tener una distancia donde se derramaba su presencia. Y no tan solo Dios le exigía una distancia al hombre, sino que Dios le pedía al ser humano que se iba a acercar a él, que éste se santificara. Moisés en varias ocasiones pudo presenciar este momento, el cual Dios exigía al hombre. Este reglamento, el cual Dios imponía en el hombre, siempre que el hombre se tenía que acercar a él. La palabra del Señor nos dice que en un momento dado, cuando el pueblo de Israel sale por el desierto, cuando el pueblo de Israel es libre de las garras de Faraón, hubieron varias ocasiones que Dios se acercó a hablarle al pueblo. En estas ocasiones que Dios se acercó a hablarle al pueblo, Dios le indicó a Moisés que el pueblo tenía que tener una distancia. Dios marcó un límite entre el pueblo y el lugar donde su presencia iba a ser derramada. No es lo mismo que la presencia del Señor se derrame en algún lugar a el Espíritu Santo que Dios dejó viviendo y morando en la vida del hombre. A el Espíritu Santo que Dios dejó en la vida del hombre para que el hombre fuese guiado. La palabra del Señor nos revela que son tres. Son el Padre, son el Hijo y son el Espíritu Santo. Son el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Aún son personas similares, son iguales. Estas tienen diferentes características y diferentes sentimientos. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios del principio. Lo único que detiene al Señor es su Hijo amado intercediendo a su diestra. Aún son tres, aún son iguales, son similares. Estos tienen diferentes características y diferentes sentimientos. Siempre ha habido una distancia entre Dios y el hombre. Dios siempre ha sido santo, Dios siempre ha sido limpio, Dios siempre ha sido puro. La ordenanza de Dios siempre ha sido la misma. Dios siempre que quiso acercarse al pueblo, Él le puso un límite.
La palabra del Señor nos dice en Éxodo 19, voy a estar compartiendo algunos versos rapiditos. Dios le dice a Moisés mientras hablaba con él, Dios le dice, voy a descender al pueblo, voy a descender al desierto y necesito que el pueblo esté limpio, purificado y santificado. Necesito que el pueblo tenga una distancia entre mí y ellos. O sea, Dios le estaba pidiendo una distancia en un momento dado. Moisés, cuando fue llamado por el Señor para liberar al pueblo de Israel, él vio que la presencia del Señor estaba sobre este árbol sicómoro. Y él no entendía, pero tenía curiosidad. Y cuando se fue a acercar, Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies. O sea, necesitas estar limpio para estar pisando mi presencia, para estar donde mi presencia está derramada. Moisés presenció toda esta ley, toda esta orden que Dios hoy nos trae a través de su palabra. Todo el orden, quise decir, que Dios nos trae a través de su palabra. Moisés tuvo que quitarse el calzado de sus pies. Hay un límite entre Dios y el hombre. Nos dice la palabra del Señor que entonces el Señor dijo a Moisés, baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que en el momento que Dios se iba a acercar al pueblo a hablarles, estos debían de estar a una distancia de la presencia del Señor. El pueblo siempre ha tenido una distancia. El hombre siempre ha tenido una distancia de Dios, de la presencia de Dios. No es lo mismo acercarse a Dios que acercarse a Jesús, o no es lo mismo tener el Espíritu Santo. Aún son tres, aún son similares. Estos tienen diferentes sentimientos y diferentes características. Hoy el hombre no muere por desobediente delante de la presencia del Señor, porque Jesús el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por el hombre. Pero tenemos historias donde la palabra del Señor nos muestra y nos revela la santidad del Señor, la ordenanza del Señor, la ira del Señor cuando viene sobre el hombre, la ira de Dios, del Creador, del Rey, de aquel que dice que es celoso, aquel que dice cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No te hagas ídolos, dice el Señor. De aquel que te dice no te hagas ídolos, ni ninguna imagen, ni ninguna semejanza, porque yo soy celoso. Hoy el hombre no cae muerto, porque Jesús está a la diestra del Padre. Tenemos hombres a través de las historias de la palabra que cayeron muertos como Usa,
como nadar